En el Pesaj hay el pan de aflicción, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que recordar que hubo un pan de aflicción que comieron cuando celebraron Pesaj, pero después hubo una masa no leudada, ¿no es cierto?, que fue la que sacaron de Egipto. Tiene una diferencia, ¿no es cierto? Y así como me está siguiendo, hay un pan de aflicción que es el que se come cuando se hace la celebración y se marcan con sangre los dinteles. Hoy tendríamos que marcar la puerta de nuestra casa con sangre, pero ni siquiera lo hacemos ni simbólicamente, ¿no es cierto? No está el ritual del libro de Pesaj de la Haggadá, pero la Haggadá menciona, pero no lo hacemos, ¿no es cierto? Y si viniesen, por ejemplo, los profetas o los patriarcas, se sorprenderían de cómo celebramos Pesaj. Ni remotamente los patriarcas ni los profetas se imaginan que podemos tener un servicio de 15 pasos y un montón de cosas que ni remotamente se imaginaron, pero todo lo que es la vida espiritual y la religión, si permiten el término, que es correcto el concepto, ¿no es cierto?, va evolucionando y en buena hora si se añaden conceptos que aclaran pasajes de la Escritura o son símbolos que surgen de la Escritura y que hacen una elevación espiritual. El símbolo siempre conllevan a algo, y en este caso el símbolo, a veces el símbolo puede ser la identidad de algo en la sociedad, y se identifica a través de un símbolo, las banderas, los escudos, esto, aquello, lo otro, hasta los escritos como los signos y tantos, millones, ¿no? Y en la vida espiritual, la Escritura aparecen muchos símbolos, ¿no es cierto?, que el objetivo es la elevación espiritual, el crecimiento, la madurez y tantas otras cosas. Y algunos símbolos que tienen lo contrario, que van hacia el otro extremo, ¿no? Que hablan del decrecimiento, de la inmoralidad, de lo que... Y entonces nosotros tenemos un pan de aflicción que es en Egipto, en momentos de angustia y de tristeza, porque en definitiva era eso, pero Dios estaba con el pueblo. Entonces hay un pan de aflicción que tuvieron que llevar por el desierto porque no alcanzaron a leudar las masas. Y siempre hay algo que es lo bueno y otro lo mejor, ¿no es cierto? Y a veces se nos dice, o se dice como coloquialmente, que lo bueno es lo enemigo de lo mejor, ¿no es cierto? A veces porque lo bueno es muy bueno, pero a veces con quedarnos con lo bueno no alcanzamos lo mejor y mucho menos lo excelente. Así como está el pan de aflicciones en Egipto y el que va a la salida, ¿no es cierto?, que ya no es ese pan de aflicción, sino ya habla de libertad, porque no alcanzaron a leudar las masas, pero se las llevan, pero ya es el camino a la libertad, ¿no es cierto? A veces hasta nos confundimos cuando leemos, me están siguiendo cuando leemos la Escritura. A veces no, por lo menos yo no, pero mucha gente se regocija sobre todo en las congregaciones, ¿no? Lo cual no está mal, si es limitado y con prudencia, ¿no? Dice, mire, el pueblo de Israel sale con grandes riquezas de Egipto, ¿no? Ya te hablamos de riquezas que no vamos a hablar. Con grandes riquezas de Egipto en cuanto a lo material, ¿sí? Y dice, mire, pobres no alcanzaron a leudar la masa, por eso se la llevan sin leudar, ¿sí? Y sin embargo ese pan que se están llevando vendría a ser casi el pan de libertad, porque ya no lo van a comer en Egipto, sino lo van a comer me están siguiendo en el desierto. A veces uno tiene que estudiar la Escritura y analizarla, porque a veces sacamos conclusiones equivocadas, ¿no es cierto? Entonces no podemos apreciar lo que es la enseñanza. Entonces, hablamos de un pan sin levadura en Egipto y uno que se lleva a la salida. Si hubo premura, correcto, pero ya ese pan sin leudar, que es una simbología en definitiva, porque habla de la no corrupción, de lo no deudado, de lo no inflado, de lo que es la no vanagloria, el no orgullo, la no soberbia, lo que no es el pecado, que no es el pecado, ¿no es cierto?, sino que es algo sano, puro y limpio. Entonces eso es lo que dice. Pero en la Escritura también nos habla siempre de lo bueno, de lo mejor, de lo excelente, y muchas veces aparece, ¿no? Muchas veces con la palabra tov, ¿no es cierto? La palabra tov, después se las voy a mostrar, un montonazo de significado. Nosotros decimos bueno, que la palabra tov es bueno, ¿no es cierto? Porque el tov, buen día, el tov meot, etcétera, etcétera, ¿no?
pero la palabra Tov ni se imagina la cantidad de traducciones que tiene. Por eso que traducir la Biblia no es tan sencillo. Si a todas las veces que aparece la palabra Tov le ponemos bueno, bien, bienestar y agradable, le vamos a errar bastante. Entonces hay una adaptación de la palabra. Y entonces, en otra ocasión, por ejemplo, aparece el maná, ¿no es cierto? El maná que está en el desierto, el maná que se come, que se está comiendo en el desierto, el maná que pues, después tenemos el pan de, el pan de la cara, el pan de la misericordia, ¿no es cierto? Y luego tenemos el maná que está metido dentro del arca. Entonces tenemos lo bueno y lo mejor y lo excelente, ¿no es cierto? El maná en el desierto es muy bueno porque todos los presentes tenemos y padecemos desierto en nuestras vidas. Luego tenemos el pan de la proposición, el pan del rostro, ¿no es cierto? No, por el pan de la proposición. Pan de la proposición, lo cual es muy bueno y que comían también los sacerdotes, y uno que estaba para la posteridad como símbolo y emblema de la misericordia de Dios, que es el maná que está dentro del arca. Y estar siempre del arca, siempre estar cerca dentro del arca, de la presencia de Dios, eso es lo bueno. Y entonces, no lo busque ustedes, en el Proverbio 4:18 dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo. Tenga en cuenta, a veces cuando leemos, yo sé que usted lo medita, yo también lo medito, muchos lo meditamos, otros lo tomamos en otro sentido, ¿no es cierto? La palabra senda, en este caso, tomé esto como principio de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, ¿no es cierto?, hasta que el día es perfecto. La palabra senda es la palabra oraj, O-R-A-J, para que usted lo entienda, oraj. El problema es que la palabra oraj es senda, camino, también es costumbre, pero bíblicamente y en la actualidad también, es forma de vida, ¿no es cierto?, y conducta. ¿Me está siguiendo? Yo el pasaje lo puedo traducir. Uno puede poner la senda porque sería una interpretación clara en el concepto de la Biblia. Del mismo modo en español decimos, esta persona anda por mal camino. La palabra camino es sinónimo de conducta, ¿no es cierto?, de forma de vida. En hebreo es exactamente lo mismo. La palabra ahora, no sé si en todas las palabras que habla senda, paz y todo, no recuerdo ahora, podría haber excepciones, pero este tipo de palabras como ahora es camino, conducta, manera de actuar, costumbre, forma de vida, y también es camino de senda, ¿sí? Entonces, digamos, la conducta del justo, ahí la palabra es sadik, ¿no es cierto? La conducta del justo, la palabra sadik es justo, también es piadoso, se traduce muchas veces como religioso, se puede traducir en un sentido muy primitivo de la palabra algo que está limpio. Entonces lo que está limpio es también como derecho, la conducta de la persona recta, eso es lo que está diciendo. Aunque le parezca mentira, el pasaje dice eso. La conducta, la forma de vida, la manera de actuar de una persona derecha, ¿no es cierto?, o persona justa, como tengo acá, ¿no es cierto?, es como la luz de la aurora. La palabra justa, a veces me han dicho que no, pero acá me lo dicen. La palabra sadik no es justo, como la palabra justo de justo, sí, créanme que sí. Mira, la palabra justo es justicia, ¿no es cierto? El latín no existía la letra J, entonces que viene con I, es justitia, porque el latín no tenía la letra J, entonces no decía J, sino justitia. Y la palabra justitia que viene de ius, así, ius, en latín, que significa recto, derecho, justo. En definitiva, y de ahí viene la palabra justicia. A veces nosotros decimos, queremos, no en el caso de ustedes, darnos la de lingüistas, de esto, y no conocemos, entonces no, porque sadik es otra cosa, y no es la palabra justicia, porque el español es una porquería, y el latín es desastroso,
La palabra tzadik, si bien puede tener un peso muy especial en cuanto a lo espiritual, digamos, lingüísticamente, psicológicamente es correcto, ¿no? Es decir, el tzadik es el justo, dice, pero justo es en español que viene del latín y viene de ius, que significa algo que está derecho. Así que es correcta, ¿no? Porque siempre a veces sopesamos el hebreo, el español, esto, aquello, lo otro, y a veces no sabemos qué es lo que decimos. Entonces, la conducta, la senda, el camino, la forma de vida de una persona justa, de un tzadik, de un recto, de una persona que anda derecha, es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que su conducta, mi conducta, tiene que ir en aumento en una forma luminosa. Vieron que la aurora siempre va en aumento, entonces nosotros tenemos que ir en ese aumento. ¿Me están siguiendo más o menos? Bien. Entonces nosotros tenemos un pan de aflicción, ¿no es cierto? Y el otro, que no es leudado, pero que está representando como contrapeso, contrapartido a cara de la otra moneda, el pan de libertad. Si bien salen de Egipto y se van al desierto y un montón de cosas, esa también sería la idea, ¿no es cierto? Lo mismo que el maná, que en definitiva a veces ni lo aceptamos en nuestra vida, porque el maná ni siquiera lo aceptó Israel. El maná en el desierto, bíblicamente, era la maravilla del sostén, el pan de los ángeles, el sostén de Dios y el alimento que perduraba para la manutención del pueblo hebreo. Y de repente ya les parecía directamente, incluso dice abominable, repugnante, no me acuerdo cómo dice en español ahí, pero la palabra es eso. Y luego tenemos, cuando entramos ya al lugar santo, junto con el candelabro y el altar de incienso, tenemos el pan de la proposición, el pan que comen los sacerdotes. Pues el pan es panín, ¿no es cierto? El pan del rostro, que se come delante de la presencia de Dios, y después uno más profundo. Siempre hay eso, siempre hay algo más y algo más y algo más. ¿Ok? Y entonces, uno tiene lo bueno, lo mejor y lo excelente. Lo bueno no es malo, es bueno. Claro que es bueno y es buenísimo vivir de esa manera, ¿sí? Pero también hay un crecimiento que uno va teniendo. Bien. En Lucas capítulo, ¿me están siguiendo? Sí. Bien, en Lucas capítulo 12, no vamos a leer, les voy a comentar distintas posibilidades que tiene la escritura, creo que tiene miles de estas, directamente miles, para ver en un mismo sector, pasaje, historia, lo que es bueno, a lo que quisieron acceder como mejor y algunos que lograron también lo excelente. ¿Sí? En Lucas capítulo 12, en Lucas capítulo 12, verso 13 palabras. Usted conoce la historia, ¿sí? No, del verso 16. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Está hablando una persona que piensa eso. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si uno analiza el pasaje, ¿no es cierto?, habla de la riqueza. Usted va a ver proverbios que también habla de la riqueza, pero también habla del provecho que tiene lo bien ganado, ¿no es cierto?, lo que tiene el justo, de los bienes materiales que uno puede gozarse porque Dios así se lo provee, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos a un hombre rico y la parábola que le está narrando el Señor, ¿sí? Este era un hombre evidentemente avaro y acumulaba las riquezas materiales. Lo bueno es aquí, que si uno no analiza el pasaje, ¿no
es cierto?, en primera instancia. Lo bueno, acá tenemos algo bueno. Las riquezas, en definitiva, son buenas. Lo malo, como dice el Nuevo Pacto también, y el Proverbios, Eclesiastés y otros, lo bueno es que las riquezas son buenas. Lo malo, ¿no es cierto?, es el amor que uno puede tener por las riquezas, porque en definitiva, el mundo en el que nosotros vivimos, si usted analiza las guerras, básicamente es porque una ciudad, un pueblo, una ciudad, un estado, un gobierno o un imperio en la antigüedad y los imperios de ahora quieren poseer lo que otro posee, ¿no es cierto? Si uno tiene, no sé, plutonio, van a hacer todo lo posible. Si uno tiene cobre, hacer todo lo posible para presionar tal cosa. Y si uno tiene el petróleo, van a hacer guerra por el petróleo. Y si tiene, no sé, armas químicas, van a hacer guerra por las armas químicas. Hoy, antiguamente era por otro motivo. Antiguamente también era por el agua, en definitiva, porque si usted fija cuando la Biblia habla del agua como el don de Dios. De hecho, que mi abuela siempre cuando tomaba agua hacía, dice, el don de Dios. Esto cuando parece que Yeshua dice en el pasaje es el don de Dios. Es un concepto eminentemente hebreo. La gente se peleaba por el agua, ¿sí?, y hacía un montón de cosas para obtener el agua. Entonces, lo bueno que uno ve en el pasaje, ¿no es cierto?, cuando lo analiza, es que no dice que las riquezas son malas. En otro pasaje habla de lo que es el amor a la riqueza, el amor al dinero, ¿no es cierto? No se puede servir a mamón, ¿no es cierto? Mamón en definitiva también es dinero hoy en el concepto coloquial hebreo, ¿no es cierto? Mamón, riqueza, dinero. No se puede servir a las riquezas y servir a Dios. No dice que son malas las riquezas en sí, ¿no es cierto?, sino lo que uno tiene, el amor que uno tiene. Fíjese, por ejemplo, si uno está, me acuerdo que esto es una historia son cosas muy conocidas, pero por ejemplo, uno puede atesorar, valorar determinadas riquezas, pero a la hora de la verdad, ¿no es cierto?, cuando uno tiene una necesidad mayor, ofrece esa riqueza, ¿no es cierto? Si usted guardó anillos de oro de los abuelos, tatarabuelos, que tiene un hijo enfermo y no tiene otro, va a vender, va a empeñar, o va a mal vender, porque en definitiva uno no lo valora, ¿no es cierto? Pero el ser humano básicamente tendemos a acaparar, a tener, medio a codiciar, a guardar y respaldarnos, ¿no?, por si necesito. La previsión es buena y el ahorro es bueno. La Biblia no está reñida con la previsión ni con el ahorro, pero eso a veces uno lo ve en la Escritura y se nota que hay una avaricia, una codicia, ¿no es cierto?, un deseo desmesurado por los bienes. Entonces, en el pasaje uno ve, ¿sí?, que las riquezas son buenas, no dice lo contrario, lo malo es el amor a ellas. Bien. Después vamos a ver una cosa, probablemente, no sé si lo vemos. En el Salmo 37, no lo busco, te lo voy a leer rápido para que vean. En el Salmo 37, y eso es lo mejor, ¿no es cierto?, y también está lo excelente. Salmo 37. Salmo 37, verso 16. Dice, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo, el sadí, que la riqueza de muchos pecadores. El pasaje habla de una persona, el anterior habla de una persona que era codiciosa, avara, y que atesoraba, ¿no es cierto?, y tendría esto, guardaría aquello, lo otro. Una persona que evidentemente tenía un poder material económico, un poder económico y bienes materiales en abundancia. Esa es la historia de la parábola. Dentro del judaísmo, acá está en el Nuevo Testamento, pero dentro del judaísmo también tenemos muchas historias de estas, y Yeshua como rabino y como judío enseñaba con parábolas hebreas, de este tipo hay muchas parábolas en la historia del judaísmo. Y entonces, reitero, lo bueno es que las riquezas, ¿no es cierto?, son lícitas. El tema es el amor desmesurado, desmedido de las riquezas. Aquí habla que mejor es lo poco del justo que, ¿no es cierto?, que la riqueza de los pecadores. Eso es lo mejor. Mejor. La palabra mejor es la palabra todo. Yo le decía todo, son como 200, no sé si 200, pero como 40 traducciones, que es la palabra todo.
Yo me noté algunas aquí porque decirlas de memoria todas se complicaría. ¿No es cierto? Siempre dice, siempre hay una forma de sopesar, de balancear, de equilibrar la vida de la persona. Entonces dice, mejor en lo poco del justo que, ¿no es cierto?, la abundante riqueza de los pecadores. La palabra todo, usted la puede tener en la Biblia como bien, bueno, positivo, agradable, hermoso, dichoso, mejor obviamente, aprovechable, abundante, alegre, beneficioso, benevolencia, bienestar, bondad, éxito, contento, feliz. En serio, no solamente en el idioma, y muchas más, no solamente en el idioma hebreo coloquial, ¿no es cierto?, cuando usted busca en un diccionario, sino en la escritura aparece de muchas maneras, ¿sí? Entonces acá dice, mejor, ¿no es cierto?, es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Uno tiene que estar, ¿no es cierto?, como mejor. Las riquezas son buenas, ¿sí? Entonces, uno puede tener mucho que provenga de Dios y ser una persona justa. Pero si tomamos como que la riqueza es buena y lo malo es la ambición, la codicia que se tiene sobre esa riqueza, sabemos que las riquezas pueden ser buenas. Lo mejor, ¿no es cierto?, es la riqueza que puedan tener, o lo pocos, ahí es poco en el hebreo, ¿no es cierto?, mejor es lo poco del justo. Es decir, la riqueza es buena, lo mejor es lo poco del justo. ¿Me entiende? Uno puede tener muchos bienes. El tema que a veces muchos de esos bienes que nosotros tenemos, incluso puede ser por herencia familiar, ¿sí? Y la herencia familiar a veces de esos bienes que tenemos pueden haber venido de malas ganancias, de estafas, de extorsiones, ¿cierto?, y de un montón de cosas. Y entonces uno va teniendo todo eso, lo va atesorando, y en definitiva no ha venido de Dios, sino ha venido de estafa, de malos negocios, de peleas familiares de nuestros abuelos o bisabuelos o de quien sea. Por eso, lo bueno es que las riquezas son buenas. Lo mejor es lo poco del justo. ¿Me está siguiendo? Ok, bien. Y lo excelente, vamos a buscarlo, no lo vamos a analizar, pero para que ustedes vean cómo a veces podemos estudiar la Biblia, ¿no? Aunque parezca mentira, yo he buscado muchos casos de esto, usted lo puede buscar. La escritura, bueno, no lo vamos a buscar, está en Mateo 6, ¿no es cierto? Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y van a venir un montón de cosas por añadidura. Si usted le va a decir que no atesoremos aquí en la tierra, sino que atesoremos riquezas en el cielo. Es decir, nosotros tenemos la parábola del hombre, pongamos de este hombre rico avaro, ¿sí? Porque los títulos a veces de la escritura son puestos por editores, entonces vemos que al Señor le hacen una pregunta que no leímos el tema, no nos importaba la explicación de la parábola, que no hay explicación. Y entonces la parábola habla de una persona que atesora, y el Señor ve que era desmedido, era codicioso, ¿no es cierto? Y dice, ten cuidado con atesorar, porque hay un día que te van a pedir tu alma, ¿no es cierto? Primero, no dejaste disfrutar a otro, y aparte tú no disfrutaste nada. ¿Me entiendes? Entonces lo bueno que, y hay muchos pasajes, no quiero leerlos, porque aquí no noté ninguno, tengo algunos en mi cabeza, pero hay un montón de pasajes que es lícito los bienes materiales, son lícitos, son buenos en esa medida. Pero si uno quiere ascender un poco más, ¿no es cierto?, entonces dice, es preferible, ¿no es cierto?, mejor lo poco del justo, ¿no es cierto?, que la riqueza de los pecadores. Porque la riqueza de los pecadores van a venir, ¿no es cierto?, de una forma en que la persona no estaba en relación con Dios. Y entonces, no importa si es bueno o malo, recibo todo. Y si es malo, me importa muy poco. Entonces, esa riqueza de los pecadores no puede traer ningún buen provecho. Y a veces pasa en la familia, ¿no? Tenemos bienes que vamos trayendo a lo mejor de herencia en herencia y tenemos una maldición sobre nuestra cabeza, que bueno, no se puede volver atrás, pero sí se puede orar, ¿no es cierto?, para que Dios dé guía y dirección. De repente yo no sé cómo harán, por ejemplo, las personas que
Porque yo he escuchado testimonios. Personas de una ascendencia familiar no santa y muy delicada, ¿no es cierto?, de grandes estafadores, que personas que tienen empresas que estafaron a medio mundo, porque los descendientes son creyentes, ¿no? A veces uno tendría que pensar, ¿no? ¿Qué pasa si le hubiera pasado a uno, ¿no? Tal vez que nadie lo quiere imitar. Yo creo que como Zaqueo hay pocos, ¿no? Porque a Zaqueo se le dice, mira, que tú estafaste a medio mundo. Tú tienes que acceder ahora a la presencia de Dios. Dice, bueno, yo voy a devolver todo cuadruplicado. Nosotros no devolvemos ni simple, el cliente devuelve cuadruplicado. ¿Me entiendes? ¿Se acuerda usted cómo es la cosa? ¿Me entiende? Por eso, a veces en las congregaciones, en las iglesias, incluso en el judaísmo, nos preciamos de ser maestros de la Biblia. Eso también es delicado, porque la Escritura habla de maestros de la Biblia, ¿no? Pero uno tiene que entender, porque cuando uno se cree maestro, nunca puede ser enseñado. Entonces uno la palabra concepto maestro la tiene que entender. ¿Me está siguiendo? Muy bien en la Biblia. Una persona que cree que se la sabe toda jamás puede ser enseñada, ni usted ni yo. Porque tenemos un bloqueo, ¿no es cierto? Ya me la sé toda, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, esa persona nunca puede ser enseñada. Ok, y entonces aquí tenemos, por eso le digo, nos creemos muy sabios de la Biblia y de repente si hacemos algo no devolvemos ni simple a la persona. Y Zaqueo, del cual muchas veces hablamos cosas como para dar ejemplos y enseñanzas, poniendo la parte negativa de este hombre, ¿sí? Pero el hombre tuvo una transformación total en su vida, una conversión genuina, ¿no es cierto? Y la restitución de todo aquello con lo cual había estafado, a quienes había estafado, con los cuales había obrado de esa manera. Entonces, lo voy a hacer rápido porque ese pasaje, una vez lo analizamos bien el pasaje, comparando, ¿no es cierto?, qué significa ciertas cosas de la Biblia, ¿no? Dice el capítulo 6 de Mateo, verso 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. El hombre de la parábola que leímos hacía tesoros en la tierra, ¿no? Y como viene la parábola, evidentemente algo pasaba con este hombre, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, nosotros vemos que la Escritura siempre, usted va a ver, mire, le voy a decir, la palabra no busque la vida porque se va a volver medio loco, porque creo que la palabra todo, aparece otra palabra todo, pero la palabra todo creo que aparece como 580 y pico de veces, ¿no? Por supuesto, cuando son tantas no las analizo todas, analizo 15, 20, 30 y paro de contar, ¿no? Porque utilizo que Dios me guíe, porque a veces uno lee y no entran dentro del tema porque tienen otra lista de análisis, ¿no es cierto? Pero cuando uno va tomando los pasajes, cuando dice mejor es esto que aquello, mejor es esto que lo otro, mejor es la buena reputación que un perfume. Acá algunos dicen, es un perfume caro, la reputación, otra cosa. Pero, claro, ¿me entiende? Dice, claro, uno lo analiza, y lo va viendo. Siempre en la Escritura aparece mucho eso, mejor es esto que aquello. Y cuando uno ve la comparación y ve el antecedente y el consecuente, mejor es esto que aquello, el aquello muchas veces no parece ser tan malo, porque el perfume no es malo, ¿no? ¿Sabe por qué en aquel entonces se codiciaban mucho los perfumes que venían de Oriente, etcétera, etcétera? Bueno, que también. Y entonces en sí no es malo, pero decía, mejor es un buen nombre, no sé, buena reputación. Bueno, entonces lo bueno es que las riquezas son buenas, el tema es cómo nosotros buscamos las riquezas o cómo las queremos, ¿no es cierto? Lo mejor es que lo poco que uno tenga, poco que tenga el justo, considerando que somos justos en ese sentido, no justos de que somos perfectos, en ese sentido no. Incluso la palabra perfecto que aparece en el Nuevo Testamento no es perfecto de que no se equivoca, esa palabra se utiliza para apto, ¿no es cierto? Y entonces,
La persona justa, más bien que va a cometer equivocaciones, imperfecciones y torpezas y un montón de cosas, ¿sí? Pero es la persona que anda en el camino recto y en ese camino uno va a tener a veces sinuosidades. Entonces mejor es lo poco del justo, ¿no es cierto?, que las riquezas de los pecadores. Eso es lo mejor. Pero lo excelente, ¿no es cierto?, cuando uno ya sube y crece, ¿no es cierto?, es hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Por ejemplo, la vez pasada les decía, sobre todo en las congregaciones, se habla mucho, en general, en el judaísmo también, del gesed, de la gracia de Dios. En las congregaciones se habla mucho de la gracia de Dios, ¿sí? Y obviamente en el judaísmo se habla del gesed, que es así, la gracia, esa benevolencia del Señor. Y entonces se habla mucho de la gracia y poco de los mandamientos, estatutos, preceptos, mandatos del Señor, testimonios del Señor que obran como mandamientos también. Y entonces, el uno es el diezmo, ¿cierto? Y entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Si en la ley se hablaba del diezmo, en la 10ª parte, si uno, y con todas las rigurosidades que aparecen, con la ley y la gracia, habría que dar el 90% y vivir con el diezmo. Un ejemplo. Y nosotros no lo hacemos. Por eso no devolvemos lo cuadriplicado. Un ejemplo. ¿Me entiendes? Hay muchas de las cosas que cuando uno lee la Biblia se da cuenta que buscamos a veces los versos que puedan favorecernos para que Dios nos abra puertas, para que el Señor nos sane, lo cual está bien, para que Dios nos abra puertas, lo cual está bien, para que prosperemos, para que nos sintamos bien, lo cual está bien esos pasajes. Pero cuando son los pasajes de exigencia, mire, cuando el Señor, y en usted el Nuevo Testamento lo va a encontrar permanentemente esto, porque mire, si uno habla de la gracia, uno quiere sopesar siempre la ley, la gracia del Nuevo Testamento con la ley del Antiguo Testamento. Las exigencias que tenía el rabino Yeshua eran tremendas. Eran tremendas. Quiere seguirme, vende todo lo que tiene. Dáselo a los pobres. ¿Quiere seguir? ¿Me está siguiendo? Señor, queremos seguirte. Mira el costo que es seguirme. Dice, queremos seguirte. Mire, si a mí me persiguieron, con usted va a ser peor. Es decir, las exigencias son tremendas. Esa es la gracia, no está reñida con la exigencia. ¿Me está siguiendo? Pero a veces en las congregaciones nos expresamos mal. Las exigencias que tenía ellos eran tremendas para con la gente. Ponía exigencias tremendas y se le iban todo el mundo. Y van caminando, se le fueron los 70 en un momento. Va caminando, mira a los dos y si ustedes también se van a ir ahora, ¿no se acuerdan? Porque era muy grande, dice, muy duro lo que nos dice. Y era la gracia. Cuando el Señor decía, venid, está todo preparado, venían todos. Cuando decía, hay que dárselo a los pobres, en el cierto, se iban todos. ¿Cierto? Lea, si usted lee el Nuevo Testamento, a veces leemos el Nuevo Testamento en las congregaciones, se puede leer, y yo me doy cuenta, se lee con ciertas limitaciones en el entendimiento, a veces por conveniencia. Pero las exigencias eran muy grandes. Dice, si tú quieres seguir al Mesías, dice, si quieren seguirle, tienen que andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Él apegado a la ley, a los mandamientos. ¿Me entiende? Entonces estaba apegado, estaba ligado a los mandamientos. Entonces siempre tenemos, ¿no es cierto?, aquello que buscar como lo bueno, como lo mejor y como lo excelente. Y en Pesaj uno lo ve también, eso de lo bueno, lo mejor, lo excelente, tanto en el antiguo Israel como en nuestras vidas. Antes, bueno, habíamos visto en Lucas, me están siguiendo, ¿no? Sí. Vamos a buscar ahí mismo, en Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso, le digo rápido. No voy a leer toda la historia de este hombre samaritano, pero voy a leer desde el verso 33. ¿Se acuerdan que hubo un salteador, un asaltante, bueno, un atentado allí? Y en el verso 33 dice, pero un samaritano
que iba de camino, vino cerca de él, de la persona herida, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Solamente hasta allí. Nosotros tenemos aquí una historia, ¿no es cierto?, donde se ve, ustedes se acuerdan que había pasado un levita y también había pasado un sacerdote, y que fueron, digamos, indiferentes, no tuvieron misericordia y cada uno siguió su rumbo, ¿no es cierto? De este tipo de historias también hay muchísimas, ¿no es cierto?, de esta gracia para con el prójimo aparecen muchas en las Escrituras. Muchas veces cuando uno ve esto en el Nuevo Testamento piensa que está en el Nuevo Testamento, pero Jesús hablaba como judío y hablaba como rabino y tomaba las historias, ¿no es cierto?, que después se van a transmitir en el judaísmo. Hay muchas muy similares, ¿no es cierto?, a esto. Entonces, alguno va a decir, bueno, pero entonces parece que Yeshua nunca dijo nada nuevo. Sí dijo cosas nuevas, pero el tema no es si Yeshua decía o no parábolas nuevas, ¿no es cierto?, sino que el tema de Yeshua es la misericordia que tuvo Dios para con nosotros en su muerte y en su resurrección. Eso es lo novedoso. Eso es lo novedoso y lo grandioso. ¿Me está siguiendo? Porque evidentemente él hablaba con su pueblo que lo entendía y a veces ni lo entendía. Y a veces también ni entendemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la historia de unas personas que van pasando por esta persona que estuvo herida, y todas las personas tienen indiferencia y, ¿por qué no?, desidia, negligencia y muchas cosas más. Y entonces pasa este samaritano, ¿no es cierto?, donde podemos ver, ¿no es cierto?, lo bueno, lo mejor y lo excelente. Por ejemplo, lo bueno sería que tuvo grande misericordia y que le brindó los primeros auxilios, ¿no es cierto?, y que lo sanó, le ponía vino, ¿no es cierto?, y con aceite, lo cual habla del goce y de la unción, ¿no es cierto?, si uno lo mira en un sentido espiritual. Entonces, lo bueno ahí es que tuvo grande misericordia y que pudo ofrecerle los primeros auxilios. Eso es lo bueno. Muchas veces a veces nos pasa, si usted analiza su vida, yo tengo varios pasajes, después busque muchos de personajes bíblicos y si lee las historias va a sacar lo bueno, lo mejor y lo excelente. Y entonces, eso sería lo bueno. Lo mejor es que podría haber dicho, bueno, yo te atiendo aquí y te dejo, ¿no es cierto? Sí, pero lo mejor, ¿no es cierto?, es que no se conformó con eso, no lo abandonó, sino que lo transportó hasta un lugar. Y podría haberlo dado a alguien para que se hiciera cargo. De hecho, que en esto que es lo mejor, sí, lo transporta, eso es lo mejor, porque no solamente lo curó y lo vendó, sino que lo transporta y no lo deja a cargo de otro, pero no se desentiende, eso es lo mejor. Pero lo excelente es que no solamente le hizo los primeros auxilios, no lo abandonó, sino que lo mejor lo transportó y lo dejó a cargo de otra persona, sino que lo excelente se hace cargo de todo. ¿Me entiende? Entonces, a veces, en estas cosas que parecen muy simples, no por el valor que tiene, sino en el análisis, a veces nos pasa en nuestra vida. Si usted dice, bueno, pero entre lo bueno y lo excelente hay una cosa muy fina de análisis, pero es que es así. Hay cosas muy finas de análisis en nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo veo una persona, la atiendo y me voy. Pero eso es lo bueno. Lo mejor es que la atiendo y la llevo para que se siga recuperando. Eso es lo mejor. Pero lo excelente es que le doy el dinero al otro para que el otro no se haga cargo si no me hago cargo. Yo, ¿me está siguiendo? Parece muy fino el análisis y a veces no lo podemos detectar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros venimos aquí a la congregación, ¿no?, lo bueno sería, por ejemplo, que no tiremos un papel en el piso. Lo mejor sería que si alguien lo tiró, lo levantemos, ¿me entiende? Y lo excelente sería que si quedó manchado, lo limpiemos. A veces no nos damos cuenta, pero haga este juego. Vio que
la televisión, yo a veces no miro un poquito después de la bola, pero en teoría ese juego de mental que hay un par de programas que hablan de juegos mentales, de inteligencia y todo, a veces tenemos que ejercitar la inteligencia y nos cuesta un poco. ¿Me está siguiendo? Me siguió con lo del papelito, aproveché para eso. ¿Me está siguiendo? Es decir, cuando usted veía esos análisis de bueno, mejor, excelente, parece muy difícil de hilvanar, pero no es difícil. ¿Me está siguiendo? Bueno. Ok. Si nosotros leemos en Éxodo 12, no, en Génesis, perdón. Génesis 12. Verso 1 a 5. Pero ya se lo saben de memoria esto. Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai lo dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Ustedes conocen este pasaje y no vamos a andar, no, sí se puede andar porque siempre hay, como dice el profeta, ¿no? Que si le sale, cuando un martillo pega, ¿no es cierto?, en la piedra sale un montón de chispas, ¿no es cierto?, y son miles y así es la escritura, ¿no? Uno puede aprender mucho, pero si uno analiza el pasaje podemos ver, ¿no es cierto?, la historia de Abraham. Hay una gran promesa aquí y dice el verso 4, y se fue Abraham. Si uno toma la historia y la analiza, no rápido, pero la analiza lo mejor que uno puede con lo que el Señor le da de luz, lo bueno es que Abraham obedeció, eso es lo bueno. Lo bueno es que Abraham obedeció y se fue. Ustedes pueden decir, bueno, pero también se quedó hasta que se muriera su padre, eso después se lo podemos hablar con Dios, pero en definitiva si Abraham llegó a lo que llegó, también tuvo sus premios y también a veces, ¿no es cierto?, los castigos que Dios podía darle o las pruebas a las que Dios le puso, que si usted lee del judaísmo se analizan muy bien las pruebas que Dios puso a Abraham y sí, salía airoso, ¿no es cierto? Aunque a usted a lo mejor y no decimos, no, yo no lo hubiera hecho, sí, lo hacíamos peor. Y a lo mejor ni llegábamos a hacer lo que, ni a lo mejor ni a lo excelente. Lo bueno cuando uno ve la historia de Abraham es que obedeció, contra viento y marea, contra lo que fuese, se avienta 1500 kilómetros de un lugar al otro hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Se imagina? Hoy, por ejemplo, tenemos que tener, hasta para trasladarnos de una colonia a colonia, tenemos que tener un GPS. Y esto se aventaba 1600 kilómetros caminando con la luna, el sol, las estrellas, y si estaba nublado no sé cómo haría. Claro, tendrían que esperar hasta que... ¿Me está siguiendo? Hoy tenemos un montón de cosas para... ¿Sí, en serio? Sí, o que tenemos la guía roja, tenemos una chiquita, una gorda, que hay que hacer un estudio para analizar esa guía. Las primeras 40 páginas son para saber manejarla, más o menos la guía roja. Hay que hacer un curso para manejarla, ¿entiendes? Y que la lupa, que esto, miramos acá, dice, no, lo estamos mirando al revés, entonces ponemos orientación en la casa, ¿me entiendes? Tenemos que tomar el camino aquí, no, pero si vamos para adelante, tenemos para el otro lado, a ver, pongamos la guía. Usted no está en el metro, ¿vio cuando está en el metro? Ve los mapas abajo. Dice, pues salimos para acá. Cuando sale, como sube subiendo, el mapa que estaba abajo tenía otra orientación. Y entonces estamos, bueno, si subimos aquí, hasta que tenemos que salir para el lado. No me pregunten cómo. Con Rosa siempre agarramos para el opuesto. Siempre los mapas están al revés. Ahora ya sé que cada vez que me fijo una cosa, el mapa va a estar al revés. Espero que en ese momento no esté al derecho con la parte de arriba de la superficie. ¿No le ha pasado eso? Que está leyendo el mapa y después cuando va arriba agarra para un lado y dice, entonces, claro, como subía así, y entonces va que, claro, el mapa estaba en otro sentido. Nunca lo hizo, que se imaginó cómo estaba la parte de abajo.
Claro, y esta gente aparece risa, no es así, hermano. Manda a mí, son 4.000 años. 4.000 años. No son 20 años, son 4.000 años, ¿no es cierto? Aventándose 1.500 kilómetros por lugares que venían de donde estaban los babilónicos y pasaban por todo el norte y pasaban por regiones, ciudades, imperios, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Yo no sé cómo haría, porque miren, yo no sé la edad que tengo, pero ando no tan bastante lejito de los 75 años de edad. A veces me agacho, tengo un cansancio, tengo un cansancio. Este hombre con 75 años se avienta, ¿no? No iría siempre a lomo de burro, caminaría a lomo de burro, a veces iban las mujeres, o lo que fuese, ¿no? A veces los patriarcas también, ¿no? 75, nosotros caminamos 15 cuadras y ya tenemos que sentarnos a tomar un café. Y es claro, ¿o no le pasa? A veces uno lo tiene que analizar así. Tenemos que analizar. Yo no sé por qué nos cansamos tanto ahora, no sé, me parece a mí, pero creo que hay cansancio. No sé si era la contaminación, no sé, que comemos, que dicen, creo que las carnes frías, ¿cómo que tiene eso que le ponen? Los nitritos, no sé si nos producirá algo en la sangre que, algo estoy leyendo, que produce cansancio, algo que espera los dos. ¿Sí? ¿Sabes lo que hago yo? Te voy a decir lo que hago yo. Cuando compro, no sé si voy a solucionar mucho, pero Rosa se ríe. Cuando comemos alguna pechuga de pavo, por más que compremos la mejor y todo, vio que viene rebanadita. ¿Sabes lo que hago yo? Para sacar un montón de cosas, hiervo un poquito de agua, no pido. Entonces me pongo mi rebanadita, me pongo mi rebanadita, me la dejo casi sin sabor, ¿no? Le saco todo lo que tiene de rebanadita y después me lo como. ¿Por qué? No sé si me va a dar mucho resultado, mejor, a lo mejor algún nitrito le saco, o ya estará metido en la fibra, qué sé yo. No es cierto, ¿sabes que comemos? Yo, por ejemplo, le dice a usted, bueno, acá le escuché 100 millones de veces, en Buenos Aires pasa lo mismo. Y los jitomates, los que vienen del lado de Pachuca, yo vi una documental hasta con cámara secretita, todos los jitomates que nos vienen de esta zona vienen regados con agua que son un asco, que son las que mandamos para allá nosotros, van los regadíos con agua servida. Y entonces dice, no hay que lavarlo bien. Entonces yo empecé a investigar en internet, no estaba en inglés la página, más o menos lo entendí, porque era medio complicado porque era más científica la cosa. Y entonces son términos que yo no manejo y estructuras verbales que menos. Y entonces decía, por más que lave un jitomate que ya está metido en la fibra adentro, lo puede lavar, hervir, ya está metido adentro. Y uno dice, bueno, lo cocina, entonces se muere. Usted sabe que hay cosas que no se mueren por más que lo recontra hierva. Le queda pachorrar el tomate, no le sirve para salsa, pero no se muere lo que está ahí. Entonces, ¿me está siguiendo? Entonces, nosotros, bueno, tenemos un montón de cosas, lo cansamos por lo que fue. Esta gente, como Abraham, lo bueno es que obedece y se avienta con 75 años, lo que nosotros no hacemos con 25 hoy aquí, y con todas las comodidades. Yo me acuerdo de un pastor amigo que tenía en Estados Unidos, cuando nosotros vivíamos de allí, me dice, mire cómo somos nosotros. Dice, aquí todo el mundo tiene carro. Una congregación, bueno, ahí todo el mundo tiene carro. El que no tiene carro, no sé. Entonces todo el mundo tiene carro ahí. Dice, aquí dice que está lloviendo, la gente vive a 30 cuadras con carro y no viene porque llueve. Es cierto. Y aquí también es otro tanto, en México, es cierto. Como que siempre hay algo, entonces decimos, usted tiene que ser un amigo de Dios como Abraham, pero ¿quién se avienta 1500 kilómetros? Hace 4000 años, y con una incertidumbre, tú dices, bueno, tenía la bendición de Dios, claro, nosotros también tenemos la bendición de Dios, pero tenemos incertidumbre. Tenía la bendición de Dios y no tenía incertidumbre. Entonces esta es la diferencia, por eso a veces uno analiza la escritura. Entonces lo bueno es que obedece a Dios y sale de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto?, dejando toda la tierra y la parentela. ¿Sí? Lo mejor, porque uno dice, bueno, yo voy y tengo la tierra y la bendición, ¿sí? Pero lo mejor es como dice con Génesis 17, te lo voy a leer para que lo vean. Génesis 17 dice, era Abraham de 99 años, cuando le pareció a Adonai, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente.
y te multiplicaré en gran manera. Entonces lo bueno, ¿no es cierto?, de la vida de Abraham, que en un momento donde estaba en su tierra, tiene que salir de allí, aventarse la cantidad de kilómetros, eso que yo les decía, y eso es lo bueno, pero lo mejor es que obedeció a Dios y por esa obediencia, ¿no es cierto?, llegó a ser padre de multitudes de gente. Padre de multitudes, eso es lo mejor. Porque uno puede obedecer, ¿no es cierto?, pero no dice, anda delante de mí, sé perfecto. Es decir, una manera de vivir, una conducta, una rectitud que tenía que tener, y yo voy a hacer de ti la promesa que te prometí, y vas a ser padre de multitud de gente. Usted me dice, bueno, yo también hubiera obedecido. Mira, en ese momento, usted vio que, por ejemplo, en los libros, nosotros trajimos algunos de Estados Unidos, son bonitos, son todos en inglés, pero son libros gordotes que hablan de toda la arqueología, y todo está muy bonito, las fotos son muy bonitas, y acá también se venden, entonces de mi marido, ahí a precio módico también. Y entonces, bien, muy buenos, algunos en inglés estaban entonces, también muy parecidos a los que trajimos. En la época de Abraham, Babilonia era una, ¿no es cierto? Miren, sí les merecerá. Cuando en Babilonia, en la época de Abraham, se bebía en vasos de oro, Londres y Nueva York eran lodazales. ¿Me entienden? ¿Y por qué Abraham se tenía que ir de ahí? Miren, aquí por ejemplo, México es un país que crece y florece, pero todo el mundo se quiere a Estados Unidos. ¿Me entienden? No todo el mundo, algunos. La mayoría, no sé, algunos. Pocos. Ahora, pero es así. ¿Me entienden? Entonces, cuando en la época de Abraham era así. ¿No es cierto? Era la época, no fue la única época de esplendor, anterior a Abraham también. ¿Sí? Miren, antes de eso estaban los sumerios un poco más al sureste, de donde estaba Abraham, ¿no es cierto? Esa gente, antes de Abraham, ya tenía la proporción para hacer el vidrio. No te olvides que el vidrio lo inventaron los norteamericanos. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me está siguiendo? ¿Por qué me tengo que ir de la cuna de la prosperidad a una tierra que es desastrosa? Porque la tierra de Canaán, de 1 a 10 era 2 en comparación a la prosperidad, que era 2, menos 2, en comparación a la prosperidad que tenía Babilonia en la época de Abraham. Sí, entonces, solamente póngase 4.000 años atrás y estudie o leas en los libros de arqueología y se va a dar cuenta. Esta gente en esa época ya se fundía los ladrillos y los dejaba cristalizados y tenían hasta radiación, ¿cómo es como un magnetismo, no sé cómo es, qué sé lo que es, ¿me entiende? Que son como lo que nosotros ponemos hoy, como esas piedritas chiquititas que brillan. Ya lo tenían, eso hace más de 4.000 años. Ya tenían la tecnología, ¿me entiende? ¿Y por qué Abraham tiene que irse? Entonces, eso cuando yo digo eso, lo bueno, para cumplir eso bueno hay que sacrificarse mucho. No es decir, obedeció, yo también obedezco. Sí, hermano, pero obedecer muchas veces cuando dice, bueno, no tengo nada y ahora tengo todo. Y Abraham le dice, obedece ahora que tienes todo y no sé a dónde vas. Hay una diferencia en obedecer. ¿Me está siguiendo? Por eso, bíblicamente, a veces se nos dice, yo no tengo esa tendencia, no jamás la tuve ni antes ni mucho antes. Sí, a las personas cuando estamos incluso en el judaísmo, ¿no es cierto? Parece que nada es sacrificial. Y en la Biblia todo es sacrificial, todo. Por eso eran sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y dale a Dios y ofrécele a Dios, póstrate delante de Dios, busca de Dios. Es mejor confiar en Dios que no en hombres y en príncipes. Un ejemplo. No es que tenemos que confiar entre nosotros, pero la idea es la ayuda que puede brindarme el hombre en contrapeso a la ayuda de Dios. Dice en el momento, no me acuerdo qué pasaje está donde dice, porque yo sé que buscarán en Asiria y en Egipto, pero cuando hagan eso, entonces verán mi ira o algo así, dice, porque aparece el profeta hablando de parte de Dios. Yo sé que buscan ayuda en lo que no es de Dios. Miren, los sacerdotes, los hijos de Aarón, 2 hijos, Nadab y Abiú, Elías y Itamar eran los otros 2. Los ordenan, usted ve la fastuosidad enorme,
de la ceremonia de consagración. Vienen todas las tribus por orden, está ahí lo que ofrece cada tribu. Tiene una magnificencia, Moisés con Aarón y los hijos, todos en un orden, para hacer todos los alistamientos para la consagración. De esto es un capítulo gigante, gigante el pasaje, es maravilloso, ¿sí? Lo ponen al servicio, el primer día, las primeras horas cae fuego del cielo y los consume por estar corruptos delante de Dios. ¿Me entiende? Ahí ya ni lo bueno hicieron. ¿Sí? Pero cuando usted ve todo lo que Dios hace por Israel y por el sacerdocio, era magnífico. Y vendrán y se postrarán, y esto, y se adulterarán, y la unción, y el aceite, y todo un montón de cosas, ¿no? Dice, bueno, con esto obedecen como Abraham. ¿Sí? Tenían todo, dice, bueno. Y ahí viene el fuego. Si usted lee el versículo, el fuego anterior es fuego, ¿no es cierto?, que consume y sube como olor grato a Dios. Lee el siguiente versículo, dice, y Nadab y Abiú tal cosa, y cayó el fuego y los consumió. Hay un fuego que consume la ofrenda del pueblo de Israel en ese momento cuando los ordenaron esos dos sacerdotes, y ese fuego sube como ofrenda de olor agradable a Dios. Y cuando los que tienen que ministrar, como consecuencia del fuego que se quemó y subió como olor agradable a Dios, cuando tienen que ministrar eso por lo cual se hizo ese sacrificio, les valió nada. Por eso es que a veces cuando me están siguiendo, obedecer que parece tan fácil, no es tan sencillo. El obedecer, por eso tomo esto de Abraham, implica mucho sacrificio. No se puede obedecer si no hay una parte sacrificial. Es muy difícil. Puede haber algunas circunstancias, pero sería mínima, ¿no es cierto? Lo mejor es que este hombre, ¿no es cierto?, llega a ser padre de multitudes, en su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Está en Génesis 17 y Génesis 22. Bien. Pero tenemos lo bueno que obedece, pero cuidado, que obedece las condiciones que yo le dije. Porque obedecer cuando decís, mira, acá me estoy muriendo, no tengo nada, esto es desastroso, y allá tengo todas las luces, de colores, un montón de cosas. Mira, el otro día estaba viendo una documental, es interesante. Yo jamás pensé, nunca lo había visto ese documental de Dubái, ¿no es cierto? Impresionante. ¿Usted vio lo que hicieron? Hicieron las islas, ¿no es cierto? Pero si usted mira desde el cielo, desde arriba, las islas que formaron, las formaron con la forma del globo terráqueo. Entonces, ¿sabe lo que dice un ingeniero que era joven, un ingeniero, arquitecto, no sé qué será esto, científico? Dice, hemos conquistado el mundo, ¿no? Dice, ¿y ahora qué resta? Y ahora hay que conquistar el universo. Yo lo miraba de un qué arrogante, soberbio, ¿no? Diciendo, no hay nada que se nos imponga, son todos desafíos, decía, y lo vamos a conseguir porque tenemos la tecnología. ¿Y sabe lo que? Miren, listo. La arena tiene una compactación determinada con el agua, pero pasando la arena a una presión determinada, las moléculas se compactan y le dan una solidez tremenda. Y entonces dice, mire, lo que a la creación le costó miles de años, nuestros técnicos la hacen en un par de horas. Así lo digo, esa documental. Algún día, miren, en un momento Napoleón conquistaba el mundo, ¿no es cierto? Y ya fue una herramienta imperfecta en este mundo y Dios lo sacó. Alejandro Magno, lo mismo, con todas las cosas buenas que pudo haber hecho, ¿cierto? Cuando Hitler ya se le fue la mano, ¿no es cierto? Por eso a Paul le dice, mira, Satán es un personaje y es bíblico, hebreo, que es el acusador, ¿no? De ahí viene Satán, Satanás. Satanás no es traducido, Satanás es hispanizada la palabra. Satanás no es una palabra traducida del hebreo al español, sino hispanizada. Satán es en hebreo, es un verbo, es el verbo satán, acusar. Y entonces ahí viene Satanás, que es una hispanización. Y entonces, y le dice,
Bueno, vas a tocar a Job, pero vas a tener un límite. Hasta Satanás, el acusador de este mundo, está controlado por el Señor. Y entonces, claro, porque si no estaríamos perdidos. Tiene un límite, claro. Y entonces, este hombre decía, hemos conquistado el mundo, y los periodistas le preguntaban, ¿y ahora qué resta para Dubái y las construcciones? Y entonces dice, no hay ningún impedimento, vamos a conseguir todo lo que queremos. Entonces, llega un momento, si usted se fija en los personajes, hubo muchos dictadores malvados en este mundo, pero todos tienen un límite, todos tienen. ¿Hicieron estragos? Seguro, pero también es la corrupción de este mundo que hace que eso esté, digamos, barrancado. Entonces, volviendo a Abraham, ¿no es cierto? Acuérdense, lo bueno es que obedeció en ciertas condiciones. Lo mejor es que fue padre de multitudes por esa obediencia. Y como obedeció y Dios veía eso, lo excelente, como dice Isaías, es que llegó a ser el amigo de Dios. Usted puede obedecer y yo también obedecer, pero quedamos a mitad de camino. Y no llegar a ser amigos de Dios, ¿no es cierto? De repente, yo tengo un montón de ejemplos que uno va tomando en la Escritura. Tenemos lo bueno, lo mejor y lo excelente. Obedecemos, pero este llegó a ser este hombre padre de multitudes, ¿sí? Pero también tenemos lo mejor que podemos hacer nosotros y lo excelente que después de eso podemos conseguir. Está en Isaías 41, 8, 9. Permaneciendo Abraham fiel a Dios, llegó, dice, a ser el amigo de Dios. Entonces, ¿están siguiendo? Bien. Okay. Cuando uno analiza la vida de Moisés, rápidamente uno ve que había una mano de misericordia de Dios que protegía al pueblo de Israel y a alguien que tenía designado de antemano para que fuera el líder que usado en la mano de Dios para poder sacar al pueblo. Lo bueno es que Moisés no murió cuando iba a morir. Porque Moisés estaba a punto de morir, en definitiva. Lo ponen en la cestita, lo ponen en la cesta. Si uno analiza, yo no sé si usted ha leído alguna cosa que hacían los egipcios. Los egipcios tenían cosas maravillosas en cuanto a una tecnología muy avanzada. Sí, tenían una tecnología muy avanzada. En cuanto incluso a la agricultura. Incluso aquí en México, a veces hay gente que no sabe. Aquí, por ejemplo, los mayas y los aztecas, hace siglos, 500 años antes que viniesen los españoles, ¿no es cierto? Ya habían hecho injertos con el maíz para tener distintas variedades de maíz para distintos usos, ¿me entiendes? En serio, yo lo estuve leyendo. Y entonces había sabiduría que Dios da, inteligencia que Dios da. Los egipcios también la tenían para muchas cosas muy positivas, pero por el otro lado hacían cosas que eran muy crueles. Hoy el mundo también, ¿no es cierto? Los países hoy tienen grandes tecnologías, pero aparte de esa gran tecnología, muchas la usan para la tortura, para el espionaje, para crear enfermedades y vender los remedios que ya tienen, las medicinas que ya tienen, fabricarlas de hace mucho y la tienen que vender, y tienen que fabricarse las guerras porque tienen una cantidad de armas que no saben qué hacer. Hay elementos bélicos que se tienen que usar hasta un determinado momento, 20, 30, 40 años, y ya quedan obsoletos, y en esos lazos se tienen que crear 3, 4 guerras, los imperios, ¿me entienden? Porque se crean las guerras. Claro que se crean las guerras. Si usted va a analizar. Bueno. Y entonces, los egipcios eran muy crueles para muchas cosas, para otras no, porque tenían tecnología, pero eran crueles. Y entonces, miren cómo eran crueles, que dice, bueno, el pueblo de Israel está creciendo, no sea que esto se multiplique. ¿Se acuerdan que dice, cuanto más los oprimían, más se fortalecía? Aparecen, pero en muchos pasajes aparece en la Escritura ese tipo de ejemplos, ¿no? En distintas circunstancias y a lo largo de la historia. Y entonces, en la época de Israel de Egipto, el pueblo de Israel lo oprimían y se fortalecía. Entonces dice, bueno, matemos a todos los varones primogénitos, y Moisés estaba destinado a morir. Miren, yo no sé cómo se dio,
Usted me dice, bueno, lo que pasa, que si usted lee, lo puso en un lugar y a veces le cuentan un montón de leyendas, lo cual no está mal, la hermana lo sigue, lo ponen cerca de donde estaba la hija del faraón. Sí, pero un montón de cosas que lo vemos muy bien idílicamente, pero ¿usted lo haría eso? Claro, es muy lindo cuando se ve como historia, la película que uno ve, ¿no es cierto? Y ve a Moisés, ve que su bebito, mueve los bracitos, qué lindo. Pero claro, pero así no se puede analizar la Biblia. La película está muy bonita, varias de esas que uno ha visto, pero no es eso. Es decir, la muerte era inexorable, pero no había muchas posibilidades que pudiese sobrevivir en la cesta, ¿no es cierto? Y lo podía haber agarrado una limaña, un cocodrilo, esto, aquello, lo otro, podía haber muerto ahogado, podía haber, no sé, había mil y una circunstancias, pero muchas negativas, ¿sí? Y entonces, lo bueno es que Moisés no murió, eso es lo bueno, porque había una mano de misericordia de Dios que lo protegía, ¿sí? Quiero abreviar un poco. Lo mejor no es solamente que no murió. Miren, ¿cuántas veces nosotros Dios nos bendice por algo y después ya no pasamos al peldaño siguiente? Moisés no murió y podía saber o no la historia, fue criado en todas las costumbres de los egipcios, y bueno, no me quiero tener en la forma de vida de sus primeros años, pero lo mejor es que llega a ser, acá en Éxodo capítulo 3, líder de su pueblo y libertador de la mano poderosa de Dios. Porque usted lo puede leer en Éxodo capítulo 3, ¿sí? Verso 8, tal vez al 12, al 11. ¿Sí? Lo bueno es que en la vida de Moisés no muere. Cuando estaba designado que murieran, mire, si usted analiza cómo podían matar a los niños, ¿se acuerdan de lo que hizo Herodes? Y se recuerda eso, y está registrado, ¿no? Imagínense la crueldad de los soldados de Herodes, ¿no? Que va pasando por todo el barrio y colonia allí en Judá, ¿cierto? Y agarrando a criaturas, a bebitos y atravesándolos con la lanza, con la espada. ¿Me entienden? Eran crueldades y crueldades y crueldades y crueldades. De hecho, que también ha pasado en distintos países, como no voy a nombrar, pero es así. Y entonces, lo bueno es que no murió, cuando podía haber sido sacrificado de una forma cruel. Lo bueno, lo mejor es que en algún momento determinado, ¿no es cierto?, sigue la voluntad de Dios con sacrificio, porque sí era un sacrificio. Era un sacrificio. Sigue la voluntad del Señor y es el líder del pueblo de Israel y la herramienta que Dios utilizó con su mano poderosa para sacar al pueblo de Egipto. ¿Cierto? Porque a veces nosotros vemos la historia de Israel y pensamos que todos, así yo he escuchado muchas cosas, que esto no fue así, que esto no fue así, que esto no fue así, ¿no es cierto? Y entonces parece que toda la historia de Israel es una metáfora, es una historia, es una tradición, es una leyenda, y parece que es todo irreal, ¿no? Lo excelente, ¿no es cierto? Voy a buscar, está en Éxodo 33, creo que está en eso, si no anoté mal. Lo excelente es que llegó a tener un trato especial con Dios y hablar cara a cara con el Señor. Miren, nosotros en Yeshua no veremos la muerte, ¿no es cierto? Porque el cuerpo volverá a la tierra, pero nuestro espíritu vuelve al Señor, ¿sí? Así que vamos a morir lo que es físicamente, pero no espiritualmente, ¿me entiende? Entonces, Moisés no murió. Lo mejor es que fue líder en las manos de Dios para salvar a su pueblo. Lo excelente es que por esa obediencia y esa relación con Dios podía hablar cara a cara, ¿no es cierto? Y no solamente eso, hablar cara a cara con el Señor, sino que llegó a estar con Yeshua en el monte de la transfiguración. Fíjense, nosotros no morimos como Moisés, porque en definitiva no morimos, en el Señor ahora no morimos y estamos como Moisés. Ahora, que lleguemos a hablar cara a cara con Dios como Moisés, ¿me entiende? Porque muchos ven lo bueno, lo mejor y lo excelente, como en el caso que les dije
del hombre rico del samaritano. El hombre rico en cuanto a la parábola, ¿no es cierto? El samaritano en el caso de Abraham, en el caso de Moisés. Y en Éxodo 33, verso 11, dice: y hablaba Adonai a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés, bueno, ya los textos no nos interesa, o sí nos interesa, pero por el tiempo. Pero él hablaba cara a cara: lo bueno no muere, nosotros no morimos, ¿no es cierto? Lo mejor es que a través de su capacitación que le dio el Señor, llegó a ser el líder para bendecir al pueblo de Israel. Dios obrar milagros a través de él y sacar al pueblo. Antes, y cuando ya salió, también obraba milagros a través de él, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a seguir el camino de Moisés? Todo va a depender. Ya sabemos que no morimos. ¿Cómo llegamos a ver los milagros de Dios y cómo Dios hace milagros a través de nuestra vida? Va a ser por la obediencia y el camino que tengamos. Y lo otro, lo excelente, es que hablaba cara a cara con Dios como hablaba un amigo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hay muchos más de esto, tengo que no puedo seguir por el tiempo, pero voy a leer algo. En el Salmo 63, es un salmo que, bueno, a mí me parece algo maravilloso. Si uno analiza, ya con esto termino, es bien interesante, los salmos están hilvanados de alguna manera muy particular, una mano de Dios a través de las personas que registraron todo esto. Y entonces uno lee, no lo apunté, pero por ejemplo, no lo voy a ver. El Salmo 62 aparece, vamos a ver el Salmo 63, pero el Salmo 62 aparece la palabra aj. La palabra aj tiene varios significados, como solo, solamente, pero, etc. Y otros significados. La palabra, ¿cómo se llama? La preposición aj, ¿no es cierto? Y entonces, en el Salmo 62 se habla de que el siervo de Dios que escribe, ¿no es cierto?, dice solo, que es la palabra solo, ¿no es cierto?, en el Señor está callada mi alma, está pacificada, tiene quietud. Es solamente Dios, dice. Es decir, esa paz que yo tengo, esa quietud de lo que está callado, lo tengo en mi alma porque es solamente Dios. Bien. En el verso 2 también está la preposición a, y dice, solo, Él es mi roca, mi salvación, mi refugio, ¿no es cierto? Tengo mi salvación, donde me asiento yo, y la quietud que tengo en el alma es solamente por Dios. En el verso 4, ¿no es cierto?, ya habla de mal, porque dice solamente te consulta para arrojarle de su grandeza. Acá hay alguien que solamente quiere destruir, ¿no es cierto? Bien, eso es la mala. Luego viene el 5. Otra vez la proposición dice, solamente en Dios reposa mi alma, que ya es otra palabra, la palabra de Dios. Dice, verso 6, solamente Él es mi salvación, ¿cierto? Mi roca, mi refugio, etc. Cuando uno analiza, ¿me está siguiendo? Ahí el Salmo 62 está bien enganchadito con el anterior y con el que sigue por una secuencia muy particular que la persona judía lo analiza así y entiende que es así. En el Salmo 62, esa palabra solamente dice, bueno, solamente Él es mi refugio, solamente Él es mi fortaleza, solamente es mi salvación, solamente en Él tengo la quietud, que es una palabra distinta a la palabra que aparece acachada arriba. Y hay una que dice, que es terrible, que dice solamente consulta para arrojarle su grandeza y ama la mentira. Fíjese, hay una persona que dice solamente Dios para mí es esto y esto, pero hay otros que lo único que hacen, dice, es arrojarle de su grandeza, ¿no es cierto?, y ama la mentira. Y entonces cuando uno lee ese salmo, desemboca en el Salmo 63, como consecuencia de la devoción que tenía y solamente era Dios, ¿no es cierto? Dice, bueno, Dios mío, lo voy a leer, con esto terminamos, pero quiero que preste atención porque acá aparece la palabra mejor otra vez. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Yo no estoy
seguro aquí, sí, era la persecución de Saúl, podría ser, o la persecución de Absalón o alguna otra, pero si tomamos una u otra, da lo mismo para el análisis. Acá había una persecución sobre el siervo, ¿no es cierto?, de Dios, y dice solamente, bueno, perdón, solamente, salvo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Ok. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde hay agua, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ahora dice, porque mejor, acá es la palabra top, que eso les dije antes, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Con esto termino. Este verso yo lo he usado muchas veces, porque esto lo analizamos muchas veces por distintos motivos, ¿no es cierto?, y tomando distintos aspectos o distintas palabras para el análisis, me acuerdo de este salmo. Entonces, en un momento, dice, mejor es tu misericordia. En misericordia, no sé si fíjese, la gracia, ¿no es cierto?, es esa benevolencia. Bueno, que la vida, ¿no es cierto?, dice, mis labios te alabarán. Mejor es la misericordia, ¿no es cierto?, que la vida, mis labios te alabarán. Entonces, cuando uno, esto se lo he escuchado muchas veces, lo he leído también. No está mal, siempre se intenta enseñar bien, enseñar mejor y lo que fuese. El tema es que ese verso, si usted y yo somos David, ¿sí? Sigan bien esto, porque tenemos que imaginarlo. Usted dice, bueno, usted piensa tal cosa, porque es lícito, si no, ¿cómo voy a hacer para ver el pasaje? Si yo estoy con usted y somos David, estamos en el palacio, ¿cierto? Y entonces veo el pueblo de Israel, veo el palacio, la fortaleza, Jerusalén, ¿no es cierto?, el tabernáculo, el ejército que tengo, ¿no es cierto?, en ese estar inflado de bienes, digo, mejor es la misericordia que la vida. Pero David, aquí no estaba en el palacio. Y no es que él salió con sus ropas reales del palacio y se va al desierto de Judá, y entonces mira hacia atrás y dice, todo esto conseguí yo porque soy Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y después termina como una bestia comiendo pasto. Entonces, cuando yo he escuchado muchas veces en muchos mensajes y todo a lo largo de mi vida, dice, mejor es la misericordia que la vida. El tema es ubicarla en el contexto. Decir mejor que mejor, ¿de acuerdo? Nosotros vimos lo bueno, lo mejor y lo excelente. Y también tenemos eso en Samuel, etcétera, etcétera. Lo tenemos en Pedro, lo tenemos en Pablo. También está lo contrario. Tenemos lo malo, lo peor y lo pésimo. Algún día vamos a ver lo malo, lo peor y lo pésimo. En serio. Eso está lo malo, lo peor y lo pésimo. En serio. Usted lo va a ver en muchos personajes, lo malo, lo peor y lo pésimo. Entonces, David en ese momento estaba siendo perseguido. Supongamos que estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Se acuerda que termina como loco con los filisteos? Sí, estaba siendo perseguido por Absalón. Sí, se tiene que escapar, ¿no es cierto?, cubierto la cabeza y llorando por toda la destrucción que se vaticinaba para él, ¿sí? Si yo estoy en el palacio, está todo bien, yo digo, ay, gracias, Señor. Como píparamente, tengo riqueza, tengo bienes, tengo impuestos que me vienen de adentro y de afuera, de lo que fuese, ¿me entienden? Entonces yo cuando usted y yo, Señor, mejor es la misericordia que la vida, porque la vida me sonríe. Pero el tipo ahí, David, estaba destruido, estaba en el desierto, perseguido, estaba la muerte a 2 pasos de él, ¿sí? Y dice, Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Cuidado que cuando usted ve ese mejor en la Biblia, lo tiene que analizar muy bien. Porque cuando la vida nos sonríe y todo está bien, vamos, venimos, tenemos, poseemos, adquirimos, pagamos, nos pagan, la salud nos sonríe, Señor, la misericordia mejor que la vida. Pero cuando estamos al borde de la muerte, de la humillación, de la destrucción, y no la destrucción de David, sino de parte de su familia y de las personas que le seguían, y de Israel en ese momento, ¿sí?, él dice, mejor es la misericordia que la vida.
Por eso, hermano, cuando usted vea todos esos pasajes que diga, mejor trate de pensar un poquitito más allá de la limitación que pueda tener inicialmente cuando lee el pasaje. Porque si usted lee el pasaje y no busca el salmo completo, en este caso es un salmo, ¿cierto? Por ejemplo, estoy recordando Samuel. Lo bueno de Samuel es que fue designado para Dios desde el vientre de la madre. Pero mire, muchos son designados, pero muchos no llegan. Sansón, por ejemplo. Lo mejor de Samuel, dije Salomón antes de Samuel. Samuel es que fue designado del vientre de la madre. Lo mejor de Samuel, ¿sí?, es que dormía al lado del arca y escuchaba el arca de la alianza, porque estaba con Elí, pero él estaba. Lo mejor es que estuvo en el tabernáculo, estuvo durmiendo al lado del arca y día y noche escuchaba la palabra de Dios y después la voz de Dios. ¿Sí? Lo excelente, es como dice un pasaje que ahora no me acuerdo, dice es que llegó a ser reconocido por el pueblo como el profeta. Porque me está siguiendo, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Sí. Tenemos lo bueno porque está designado desde el vientre. Pero Pablo también decía, dice, mira, yo tenía muchos que eran como Demas y otros, ¿no? Pero estos se van con el mundo. Pero también, imagínense que eran líderes que estaban con Pablo, con el rabino Pablo, ¿entiendes? Y estaban designados para eso, pero se fueron con el mundo. Por eso en la Biblia usted va a encontrar mucho lo que es lo bueno, lo mejor, lo excelente, y también mejor es tal cosa que la otra. Pero no analice ese pedacito, trate de comparar arriba y abajo, atrás y adelante, y que Dios nos dé sabiduría para escoger lo correcto. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, y te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por este día de Shabbat. Y en este día de Shabbat, Señor, clamamos para que tu reposo, para que tu shalom sea sobre nuestras vidas y familias, sobre nuestras casas, sobre nuestra congregación, y para que solamente en ti, Señor, esté acallada nuestra alma, que solamente, Señor, tú seas nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por el perdón y la salvación en Yeshua HaMashiach. Y rogamos, Señor, que en esta y en toda hora, ¿no es cierto?, Señor, podamos nosotros saber de tu palabra lo que es mejor y aquello que no corresponde. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice cada hogar, cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, aquí presente, y aquellos que no han podido venir. Bendice cada vida, cada familia y cada hogar, supliendo toda necesidad, bendiciendo la salud, Señor, restaurando las familias, fortaleciendo el espíritu, bendiciendo las vidas, Señor, proveyendo el sustento, el pan de cada día, abriendo puertas y canales de bendición, Señor, en los hogares, Señor, en cuanto al sustento y el pan de cada día. Bendice los trabajos, bendice las remuneraciones, bendice los emprendimientos personales. Abre, Señor, camino, adereza mesa. Señor, venga siempre esa provisión, Señor, en cada cosa que necesitemos. Bendito y alabado sea tu nombre. Que en todo el tiempo, en cada hora, Señor, y en este tiempo podamos gozarnos de tu shalom y de tu reposo. Señor, danos la sabiduría que viene de lo alto, el entendimiento y el conocimiento de tu palabra. Señor, en el nombre de Yeshua te damos gracias. Bendícenos en este y cada día, Señor, y bendícenos con vida y salud en los preparativos para la celebración de Pesaj, Señor, y que podamos hacer las cosas como tú, Señor, quieres que las hagamos como corresponden, Señor, y que nuestro corazón esté apegado a ti, que nuestro espíritu se
Señor, esté unido a tu espíritu y que podamos gozarnos en la celebración, así como también lo vemos a lo largo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.